Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. En este caso venimos con una estrategia de scalping a 1 minuto. Ya sé que es una temporalidad muy estresante para muchos, al menos para mí, pero sé que hay un gran número de personas que les gusta la emoción y les gusta operar en temporalidad de 1 minuto. Así que hoy el material que os traigo os va a gustar, sobre todo a esos scalpers que les gusta el trading cardíaco. Esto es para vosotros. Vamos a pasar a pantalla. Bien, la estrategia que vamos a ver hoy me la ha compartido un miembro del grupo de Telegram, una estrategia que ya me había compartido hace más o menos una semana o 10 días y bueno, le estuve echando un ojo y la verdad que los resultados me han sorprendido bastante. Me había comentado también que si le podía hacer algún tipo de modificación o corrección o siempre algo favorable para mejorar la estrategia, ¿no? Y eso es lo que he hecho. La estrategia se compone de 2 indicadores y un indicador extra, pero ese último indicador yo lo he sustituido, ¿vale? Bueno, mejor es que lo veamos todo y después de explicar la estrategia vamos a hacerle también un pequeño backtesting, ¿de acuerdo? Bien, antes de comenzar ya sabéis que operamos en el exchange de BingX, lo tenemos aquí en pantalla. Siempre lo digo, aquí es donde hacemos las operaciones, pero aquí no es donde analizamos. Nosotros analizamos aquí, en TradingView, ¿de acuerdo? TradingView, análisis, BingX, operaciones. Sin más, ya dicho eso, nos quedamos con TradingView, vamos a indicadores y vamos a ir viendo los indicadores que necesitamos para esta estrategia y después la configuración correspondiente. Primer indicador es el primero de la lista de favoritos, este que estoy marcando aquí con el mouse, 5MSM separado VISHNU. Lo voy así deletreando porque no tengo ni idea ni cómo se lee esto. El creador, Patrick 199415, vale, es fácil de buscar, simplemente con poner 5MSM ya te va a salir el resto. Es un nombre bastante peculiar, así que fácil de encontrar. Vamos a darle un clic. Lo digo porque mucha gente me dice que no encuentra los indicadores y yo sé que muchas veces es porque hay algunos indicadores que bien sea que cambian de nombre o cualquier cosa, pero en muchas de las ocasiones es porque se escriben de forma incorrecta y claro, una simple letra que baile por ahí pues no aparece. Bien, vamos a ir a por otro indicador antes de empezar a configurar, Vamos a poner, bueno, de hecho vamos a poner los 3 indicadores que vamos a usar. Siguiente indicador, este que estoy marcando con el mouse, Daily separado Wickedness DHA Beta. Tomar una captura de pantalla, ¿vale? Porque son nombres un tanto complicados de escribir y de buscar. Bueno, de buscar no tanto, de escribir sí, así que ojito. Del creador DHA. Vamos a darle un clic también. Genial, ya tenemos 2 indicadores. La persona que me ha compartido esta estrategia, que por cierto te mando un saludo desde aquí, aparte de estos 2 indicadores, me había compartido un indicador extra que me marca soportes y resistencias. Yo ese indicador lo descarto por una cosa. No me gusta que nadie se acostumbre a usar indicadores de soportes y resistencias. De verdad, os lo digo de verdad, porque hay mucha gente que usa indicadores de soportes y resistencias y después le quitas el indicador y no sabe localizar un soporte ni una resistencia, ni una zona de máximos ni una zona de mínimos. Entonces lo que haces es atrasar en conocimientos, ¿vale? Entonces yo ese indicador lo descarto. Si tenemos que buscar soportes y resistencias, lo hacemos de forma manual. Si siempre usamos indicadores para soportes y resistencias, jamás vamos a aprender a saber identificar una estructura, a saber identificar cómo entramos en un rango. No vamos a poder hacerlo, ni a poder hacer un análisis correcto. Así que si vamos a necesitar soportes y resistencias, que lo necesitaremos, pues lo vamos a hacer de forma manual. Lo que sí vamos a añadir es algo que mucha gente ya estará pensando. Bueno, pues aquí lo que me pide esta gráfica, una media móvil exponencial. Aquí la tenemos. Vamos a darle un clic y bueno, ahora vamos a empezar a modificar todo esto porque está todo sin configurar, Primero la EMA. Vamos a la configuración. Vamos a ponerle un valor de 100. Aquí voy a parar un poco. Vamos a hacer aquí un pequeño inciso porque mucha gente se puede preguntar por qué de 100, por qué no de 50, por qué no de 200, ¿vale? Temporalidades cortas de 5 minutos para abajo, una EMA de 100 está bien. Menos, en 1 minuto, se podría poner también una de 50, pero sería mucho menos suavizada, iría demasiado pegada al gráfico. Y aquí no es lo que buscamos. Buscamos hacer operaciones, por ejemplo, en long, cuando el precio esté por encima. Entonces, si es demasiado pegada, no nos va a dar una información fiable, ¿vale? Así que vamos a darle un poco de
de margen al periodo y vamos a ponerlo en 100. Vamos a cambiar el color. De todas formas, ir vosotros si queréis probando con diferentes EMAs, para eso tenéis una hoja de cálculo en un vídeo que tenéis en la descripción para que, bueno, pues oye, podéis hacer vuestros propios backtesting también, ¿no? Para eso es. Vale, ya tenemos la EMA colocada. Vamos con el indicador 5MSM. Vamos a la configuración. Vamos a la entrada de datos. Bajamos, todo para abajo. Vale, aquí vamos a cambiar este valor. Es tal cual me han compartido la estrategia, así que los valores los voy a poner tal cual, porque la verdad que es una variación muy pequeñita, apenas notoria, y bueno, ¿para qué voy a hacer ninguna modificación, no? Aquí este valor de key value viene por defecto en 3, pero le vamos a dar el valor de 2. Como veis, es un cambio muy sutil el que hace, pero bueno, ahí se queda. Ahora sí, en estilo hay que hacer bastantes cosas, Vamos aquí, desplegamos, vamos a estilo, y aquí sí. No os voy a decir lo que voy a quitar, sino lo que vamos a dejar, porque es más lo que vamos a quitar. Vamos a dejar solamente el by, el shell y el bar color. Lo demás lo vamos desmarcando todo. Esas 3 se quedan, y esto todo, fuera con ello. Bueno, esto lo dejamos. Y aquí nada más. Aceptamos. Ya tenemos el indicador de 5MSM configurado. Ahora vamos al wickedness. Vamos a la configuración. Entramos en entrada de datos. Y aquí también una configuración bastante sutil, Aquí vamos a darle el valor de 7. Aquí el valor de 6. Y aquí el valor de 22. Veis que son pequeños cambios sutiles, pero bueno, genial. Ya tenemos los 3 indicadores configurados. Antes de nada voy a explicar un poco, pues más o menos qué es lo que hace cada indicador, ¿no? Ya os lo digo siempre que esto de poner indicadores y luego no explicar qué hacen ni para qué sirven, entonces ¿para qué los usamos, no? Para eso cogemos la gráfica vacía y empezamos a operar, ¿no? Los indicadores nos tienen que dar una información. En este caso, el 5MSM es un indicador de señales de compra y de venta. Lo estamos viendo aquí, ¿vale? Como este indicador hay muchos, muy similares. Unos mejores, otros peores, unos repintan, otros no repintan, otros nos dan las señales tarde. No es el caso, ¿vale? Yo lo he probado, no es el caso. De hecho, simplemente, mirad, voy a poner la barra de reproducción aquí mismo para que lo veáis. Barra de reproducción, lo pongo aquí justamente. Y ahora si le doy al play, vamos a ver si tiene algún retraso o no tiene retraso. Vamos a darle al play. Empezamos la reproducción por barras. Un segundo. Sí, vale, lo paramos. Simplemente es para que veáis que no tiene retraso. Lo acabo de detener ahora mismo. Mirar dónde está la vela que me arroja. Y justamente cuando se forma la siguiente vela, ya tenemos aquí el cartel. O sea, no tiene retraso. Vamos a ver si repinta. Venga, vamos a darle al play. Vemos que aunque se vaya para abajo, no repinta. Vale, ahí se queda. No repinta. Lo habéis visto. Vamos a pararlo. Esta entrada, veis que ha sido en long. Esto se ha ido para abajo y ya veis que no repinta. Si repintase, esta se hubiese quitado y solo nos hubiese dejado la buena para engañarnos. Vale, no es el caso. Este indicador no repinta, lo digo porque luego mucha gente en los comentarios me pone verde, que si repinta, que si no sé qué. Este no repinta, vale. Bueno, esta operación no sería válida igual, Todavía no explicaba la estrategia, ¿vale? Pero no sería válida. Aquí en este caso, al estar el precio por debajo de la EMA, solamente haríamos operaciones en short, ¿vale? Que quede claro. Y ya que he empezado a explicar una parte de la estrategia, pues voy a seguir explicando la estrategia completa, pero sin antes deciros qué más indicadores tenemos en pantalla. Por ejemplo, el wickedness, que es este indicador de tipo oscilador, ¿vale? Simplemente un indicador de tipo oscilador que nos va a ayudar a identificar la direccionalidad y la fuerza de un movimiento mediante los colores de rojo y verde, ¿vale? Rojo nos indicaría, por ejemplo, direccionalidad bajista y verde direccionalidad alcista, no hay más. Como este indicador también hay muchos que nos indican la fuerza de un movimiento según el tamaño y el color, obviamente. ¿Qué más? EMA de 100. Bueno, poca cosa hay que decir de la EMA de 100. Es una EMA que nos va a dirigir un poco la tendencia y en este caso nos va a ayudar también a otra cosa, y es que cuando el precio esté por encima de dicha media móvil exponencial o de dicha EMA, solamente vamos a hacer operaciones en long, ¿vale? Solamente en long. Cuando el precio esté por debajo, como es el caso que acabamos de ver hace unos minutos, solamente vamos a hacer operaciones en short, ¿vale? Creo que se ha entendido bien hasta ahí todo, ¿de acuerdo? Así que ahora sí, ahora vamos
vamos a ver cuáles son las condiciones para entrar en la estrategia. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Vale, amigos, ya estamos aquí de nuevo. Cabe decir que el vídeo que acabáis de ver ahora está desactualizado. Ahora mismo en BingX tenemos muchas mejoras y una de ellas es que han incorporado acciones. En BingX ahora mismo podemos también especular con acciones en el mercado de futuros. Eso es un avance muy grande, que lo sepáis. Bien, vamos al lío. Recordad que estamos en la temporalidad de 1 minuto. Vamos a ver las condiciones para entrar en long, por ejemplo. Vamos a coger una parte de la gráfica. Recordad no operar rangos, Los rangos se identifican muy fácil, Estas son pues estas zonas o estas áreas que también me puede decir ese indicador de soportes y resistencias que nuestro amigo que nos compartía la estrategia me decía. Os puede venir bien un indicador de soportes y resistencias, no digo que no, pero mi consejo es que lo identifiquéis vosotros mismos. Sepáis buscar un suelo, sepáis buscar un techo, sepáis buscar un movimiento de manipulación que se sale de la tabla. Entonces, en estos tramos de rango no vamos a operar. Bien, tendencia alcista. ¿Cómo sabemos que estamos en tendencia alcista? Que es donde vamos a abrir operaciones en long. Sabemos que estamos en tendencia alcista porque la media se empieza a separar, el precio empieza a estar por encima, ¿vale? Empieza a dejar huecos, separación. No está como aquí, que está el precio por encima y venga por encima y venga por encima. Aquí ya no, se desmarca y de hecho hay que fijarse en otra cosa también. Y es que, fijaros, aquí os había marcado un techo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que se rompe la estructura. Si es que esto no es nada nuevo, se rompe la estructura. Al romperse la estructura podemos dar por validado un cambio de tendencia, ¿no? Vale, condiciones para entrar en long. Recordad que cuando estamos en una tendencia alcista o en un tramo como este de tendencia alcista, no vamos a hacer operaciones en short, solo vamos a hacer operaciones en long, ¿vale? Aunque muchas veces pensemos que lo vemos claro, no, esperarse, ir para otra moneda o lo que sea, pero hay que respetar las condiciones porque si no, las estrategias después no funcionan. Ya cuesta trabajo pelear con el mercado por los fundamentales o porque por lo que sea, como para encima no seguir las condiciones de las estrategias, ¿vale? Es algo obvio. Bien, ya tenemos la primera condición, que es que el precio esté por encima de la EMA. Segunda condición, bajo mi punto de vista, como os acabo de decir, esta es una estrategia que me han compartido, lo que pasa es que yo la estoy modificando un poco. No he modificado ningún valor, pero sí que estoy modificando ciertas cosas, como por ejemplo operar solo a favor de la tendencia. Y ahora algo muy importante que os voy a comentar ahora. Segunda condición, tomamos la posición cuando el precio retroceda hasta la EMA, es decir, que venga a apoyarse. Me explico, el precio aquí se desmarca y después viene a apoyarse aquí otra vez. Os lo voy a marcar, estos puntos de apoyo, ahí es donde hacemos las entradas, cuando viene a buscar otra vez la media. No entramos aquí, esta sería buena también, porque está abajo en la parte baja de la EMA, esta también, siempre cuando esté tocando, por ejemplo, si el precio aquí no lo hizo, pero si esto hace así y viene aquí, pues aquí también sería un punto de entrada, ahí o aquí también sería un punto de entrada, siempre y cuando me arroje el cartelito verde que tenemos aquí, este que pone bot, ¿vale? Si no, no. Más cosas.
Más cosas, para eso tenemos este indicador de abajo, ¿no? Bien, es importante que cuando tengamos esas dos condiciones, aparte, también tengamos aquí el color verde en este oscilador que tenemos aquí abajo. En esta primera, por ejemplo, lo tendríamos y en esta segunda también, incluso en esta ya veis que más pronunciado, ya veis aquí cómo se desmarca el precio. Vale, eso sería por una entrada en long. Por una entrada en short ya lo hemos visto aquí, según estaba explicando. Para una entrada en short ya lo hemos visto aquí, justamente aquí al lado, porque si habéis visto el vídeo de este principio, sabéis de qué os hablo. Condiciones, aquí el precio cómo está, por debajo de la EMA. Entonces, ¿qué pasa? Solo abrimos operaciones en los carteles de venta. Estos no nos sirven. Vale, ¿esas operaciones serían válidas? Ya os respondo yo, no son válidas. No son válidas porque el precio, como os decía antes, lo normal es que haga así y venga a tocar la media. Si viene a tocar la media, sí entramos después. ¿Vendrá en algún momento a tocar la media? Seguro que sí. En el momento que venga a tocar la media, ahí sí entramos, no aquí. Y por otra parte, lo mismo de antes. Aquí, por ejemplo, si marcamos una línea vertical, vemos que aquí tampoco está cumpliendo. Aquí debería estar de color rojo, no verde. Esta siguiente, abajo, sí cumple el oscilador. Pero como os digo, aquí yo tampoco voy a entrar en estas. Solamente voy a entrar en las que vengan a buscar la media. Creo que se ha entendido bien. Si no es así, dejármelo saber en los comentarios, por favor. No quiero que nadie se quede con ninguna duda y mucho menos porque, aparte de explicar la estrategia, voy a hacer un backtesting. Y si hago un backtesting o vosotros hacéis un backtesting sin entender la estrategia, ¿de qué os sirve? ¿Me explico? Bien, vamos a borrar todos los dibujos que tengo por ahí. Vamos a darle a la gráfica para atrás. Mientras tanto, os voy a ir explicando cómo vamos a hacer este backtesting, ¿eh? La persona que me ha compartido la estrategia me comentó que él usaba la gestión de riesgo de 1-1-5. 1-1-5 viene a ser proporción, os lo explico, vamos a coger el medidor de una posición larga. Viene a ser, por ejemplo, aquí vamos a poner 1 porque es un 1%, podría ser otro valor, ¿eh? Si aquí es 1, aquí es 1,50, pero podemos poner en proporción lo que queramos. Bueno, perdón, este no, a ver, he escogido la posición larga, esta no es, sería al revés. Si fuésemos en long, aquí sería 1, lo puse al revés, es el profit, la parte verde es la que es en proporción 1.5, ahí, ¿vale? Arriesgamos 1 y de beneficio 1.5. Esto lo podemos llevar a los valores que queramos. Esto, a ver, es algo básico, pero mucha gente no lo sabe. Si aquí tenemos, por ejemplo, pues no lo sé, 3, vamos a poner, bueno, o 2, ¿cuánto tendríamos que poner aquí? Bueno, pues aquí sería 3. ¿Se entiende bien? Es, a ver si lo pongo bien, es el doble más luego la mitad. ¿Se entiende, no? Lo explico así un poco a mi manera. Creo que está bien hecho el cálculo. Ese es el ratio 1-1-5. Yo para el backtesting lo veo, y menos para una estrategia de scalping a un minuto. Si fuese para operar en 4 horas, lo vería bueno, pero para scalping a un minuto lo veo demasiado. Aspirar a demasiado. Aunque ya os digo, los backtesting que este chico le ha hecho y está operando la estrategia y me ha comentado que le va fenomenal. Yo el backtesting lo voy a hacer a 1-1. Me parece lo más correcto. Pero bueno, siempre, como ya os digo, es todo cuestión de probar y que vosotros también probéis y hagáis vuestros propios backtesting, tanto en TradingView, si queréis, pero más fiable que TradingView, y esto ya lo dije muchas veces, TradingView es un backtesting para salir del paso. Un backtesting más fiable es coger una hoja de Excel, que tenéis en la descripción un vídeo que os redirige a esa hoja de Excel, y ahí vais operando en cuenta demo y anotando las operaciones, todo, con porcentajes, con comisiones, con todo. Y ahí los números no fallan, ¿vale? No fallan, ahí sale el resultado, con decimales y todo, ¿vale? No hay pérdida. Bueno, vamos a quitar esto de aquí, vamos a irnos lejos hasta donde nos deje. Vamos para allá, vamos para atrás. Voy a hacer unas cuantas operaciones, no penséis que... Vale, hasta aquí. No penséis que voy a estar aquí hasta mañana haciendo un backtesting porque no... Vale, he venido hasta el día 2 de abril. Puede parecer poco, pero recordad que sea un minuto, Aquí no sé las operaciones que podrán salir, pero una barbaridad de operaciones desde el 2 de abril. Imaginaros, a un minuto. Vamos a preparar esto un poco. Bueno, ahí ya podemos ver un escenario, Vemos que estamos en tendencia bajista. Ya haciendo un pequeño resumen antes de empezar el backtesting. Tendencia bajista, con lo cual aquí, si el precio viene a buscar la media, entraríamos en short, si es que se cumplen las condiciones, ¿vale? Yo lo voy a poner en cámara rápida, ¿vale? Porque si no el vídeo podría durar años luz, ¿vale? Así que cortamos aquí y ponemos la cámara rápida. Desde aquí ya, Vamos a ello.
vaya estrés. Tengo el corazón a 200.000, ¿eh? El scalping no es para mí, ya lo he dicho muchas veces que, vamos, para nada. Estoy sudando la gota gorda, ¿eh? Pues esto es lo que hay, ¿eh? Vamos a pasar a verlo ahora, un poco por encima de las operaciones, porque además he visto cosas muy curiosas. Vais a ver ciertos patrones que se dan y al fin y al cabo vamos a ver qué es lo importante en el mercado. Tenemos en pantalla 21 operaciones, 8 fallos y 13 aciertos. Después ya os doy mi veredicto final, ¿vale? Vamos a ir pasando un poco desde el principio y viendo algunos, no las vamos a ver todas, pero vamos a ver algunos casos porque, como os he dicho, he marcado yo algunas zonas también para que veáis un poco de qué va el asunto. Bueno, entramos, la primera en la frente, fallada, la segunda fallo también, ¿vale? Esto así es el trading, ¿vale? Y podían haber sido 2 o 3, como podían haber sido 7 fallos seguidos, porque el trading es así, ¿vale? Las malas rachas existen. No es la primera vez que alguien me dice en los comentarios, oye, es que esta estrategia no funciona, llevo 3 operaciones perdedoras, he quemado la cuenta, ¿vale? 3 operaciones perdedoras, cuando en un backtesting hay que hacer 500. A ver, yo muchas veces yo no sé qué responder a esa gente porque no... Pero bueno, para que lo sepáis, un backtesting no se hace con 3 operaciones ni con 21 como hice yo aquí. Este es un backtesting para salir del paso, para ver si podemos seguir perfeccionándola y trabajándola, pero no porque venga, 21 operaciones, hay más aciertos que fallos, pues venga, ya está, vamos a meternos en real aquí con $10.000 y vendemos la casa y no. Bien, esta fallida, veis que viene a buscar la media, que es como tiene que ser. Aquí me precipité yo, no, estoy viendo que esta la he marcado mal y os digo por qué, porque he puesto mal la herramienta, he puesto la posición corta en lugar de la larga. Fijaros bien, es imposible que yo aquí me dé por abrir un short, que es este caso, mirar aquí el profit, cuando el precio está por encima, ¿vale? Yo aquí he entrado en long, así que esta es ganadora. Lo que he puesto mal ha sido esto. Vamos a quitarlo de aquí. Yo también me equivoco, ¿vale? Soy humano. He entrado en esta. Aquí sí he entrado en long. Vale, entonces vamos a modificar este pequeño error. Le damos por válida esa. Nada, a ver, tampoco penséis que es mucha la diferencia, ¿eh? Pero bueno, esto ya cambia. Vamos a ponerlo todo bien, sin hacer trampa. 21 operaciones, pero ahora ya no son 8 fallos, son 7 fallos y serían pues 14 aciertos, ¿vale? Tampoco va a ningún sitio, ¿eh? Ya os lo digo que no va a ningún sitio. No es mejor la estrategia porque tengamos un acierto más, ¿de acuerdo? Vale, volvemos otra vez donde estábamos. Esto sí, ¿vale? Ahora sí. Vale, aquí entré en long, pero como veis me anticipé. Aquí tenía que haber entrado aquí, pero me anticipé. Entré aquí y al final salió negativa. Eso es para que veáis que muchas veces el propio backtesting te juega una mala pasada, ¿vale? Porque mira que lo dije veces, que entramos cuando toque la media y sin embargo veis que aquí me precipité entrando y está pues fallida también, porque vi este retroceso, vi el cartel de long, entré. ¿Qué pasó? Que nada más entrar al cartel de long vino un cartel de venta y me limpió, ¿de acuerdo? Ahora fijaros en esto que es muy curioso. He marcado aquí este área y fijaros que justamente cuando rompe el área es cuando se va para abajo. Eso es estructura de mercado. Aquí estábamos, bueno, digamos rango alcista, ¿vale? Esta parte es un tanto alcista. Aquí caemos en un periodo de rango, pero en general, si miramos la estructura, todo esto es un rango, porque el precio no deja de meterse por la EMA, ¿vale? Está ahí dando vueltas y justamente cuando rompe esta estructura es cuando boom, baja el precio, ¿vale? Más cosas. Aquí, bueno, esta perdedora y después aquí esta operación que es donde rompe la estructura, esta sí sale ganadora, ¿vale? Al fin y al cabo, como os digo, la estructura es súper importante, ¿vale? Ganadora, fallida. Mirar aquí, mirar cómo el mercado nos engaña. Otra cosa, pensar que estamos en la temporalidad de un minuto. En un minuto hay muchísimo ruido, es muy difícil hacer scalping, ¿vale? Es la modalidad, mucha gente piensa que es lo más fácil, pero no, es todo lo contrario. Hacer scalping es lo más complicado porque tienes las emociones a flor de piel, en el mercado hay mucho ruido, no te puedes, vamos, es que no puedes ni pestañear puedes. Luego te lleva mucho tiempo, tienes que estar 8 horas pegado a la pantalla. ¿Qué pasa cuando llevas más de 8 horas pegado a la pantalla? Pues igual que cuando llevas 8 horas conduciendo, ¿no? No hace falta que diga nada, ¿vale? Pues te vas a estresar, te vas a cansar, te va a dar el sueño, a última hora ya no sabes por dónde andas. Así
Así que aquellas personas que hagan scalping, que yo sé que hay scalpers muy buenos, y dentro del grupo de Telegram, ya de paso aprovecho para decir a aquellas personas que no estáis dentro, aprovechar para uniros a el grupo de Telegram, ¿de acuerdo? Recordad, uniros desde el link de la descripción, no busquéis Quotex Inversiones, ¿vale? El nombre de mi canal en Telegram, porque os van a estafar, está lleno de estafadores Telegram, ¿vale? Para que lo sepáis. Así que entrar desde el link oficial en la descripción del vídeo. Bien, ¿por dónde íbamos? No os vamos a ver todas, ¿vale? Porque si no... Ah, vale, lo que os estaba comentando, que se me va la olla. Aquí, como el mercado nos engaña, fijaros que estamos alcistas, aquí en principio se viene a apoyar para subir, ¿y qué hace? No, rompe y para abajo. Vale, ante eso no podemos hacer absolutamente nada, nos la comemos, vale, nos la comemos, pero también nos aprovechamos, ¿vale? Porque vemos que, mirad aquí esta línea que os he marcado también, rotura, esto en el trading es súper importante, rotura de estructura. ¿Cómo identificamos la estructura? Bueno, en este caso mínimos, podría ser máximos también, ¿eh? Por eso, lo que os comentaba antes, el indicador o cualquier indicador de soportes y resistencias que me decía el chico que me compartió el vídeo, a ver, no es descabellado, pero yo ya os digo que prefiero que aprendáis estas zonas por vosotros mismos. Si buscáis en TradingView soporte, resistencias, en inglés, ¿vale? Support o resistant, os van a salir un montón de indicadores. Cualquiera es válido, con el que os acomodéis cualquiera es válido, pero lo mejor, ya os digo, es de forma manual. Lo dicho, aquí vuelve a romper estructura y nos vamos a aprovechar del mercado, ¿vale? Vale, estas tres ganadoras, algunas ya veis que duran más, por si caes en un rango como aquí, caemos en un rango y aquí nos tiramos aquí, vamos, la primavera entera, ¿vale? Haciendo un repaso así para que veáis más o menos. Hay rachas, ¿vale? De 3, 4 ganadoras seguidas, hay un poco de todo, ¿eh? Bien, lo que importa, resultados, 21 operaciones, 7 fallos y 14 aciertos. Ahora sí, ahora os voy a decir mi opinión, ¿vale? Mi opinión sobre esta estrategia. Bueno, los números son buenos. Incluso os digo más, de 21 operaciones, aunque hubiéramos tenido 10 fallos, a ver, son pocas operaciones para hacer un veredicto, ¿eh? Tendríamos que tener 500, pero bueno, es para que os hagáis una pequeña idea para cuando hagáis vuestro backtesting, cómo tenéis que actuar, ¿no? O con qué mentalidad tenéis que pensar cuando hagáis un backtesting. No os fijéis mucho en si son muchos fallos o pocos fallos. Fijaros también en el ratio de ganancia. La persona que me ha compartido esta estrategia usa ratio beneficio de 1,15. Os lo dije antes. Con ese ratio, si es que le da estos mismos números, la estrategia es brutalísima. Brutalísima. Mirar a 1 los números que me da. Si logramos a 1,5 de ratio tener estos mismos números, brutal. En algunas sí, en otras no. En algunas, si he hecho un vistazo por aquí, bueno, he puesto 1 a todas, pero estoy mirando en las que tenemos profit. Mirad, las que tenemos profit, como esta, podría, mira, más. Esta sin embargo no. Esta que tenemos profit, no tampoco. Además esta fue fallida. Esta que tenemos profit, mirar, es que aquí podemos hacer un 1,3 o 1,4 en esta. Esta también llegaría a ratio 1,5. Vale, la mayoría sí llegarían, así que no es lo mismo cuando obtenemos profit, obtener el doble de beneficio que de riesgo, que un 50% más de beneficio en comparación con el riesgo. Vale, ahí es donde está la clave, la gestión. Así que yo, aunque lo he hecho 1 a 1, acabamos de ver que sí, la mayoría sí, alargamos este take profit y lo dejamos correr hasta 1,5, también funcionaría. Así que yo a esta estrategia le veo bastante potencial como para pues seguir perfeccionándola. Siempre se pueden añadir cosas, cambiar valores, cambiar parámetros, hacer cosas. Vamos a dejarlo por aquí. Y nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadle un like y un comentario. Como os dije en vídeos pasados, esta serie de vídeos cuesta muchísimo trabajo hacerlos porque no es un vídeo, en realidad son 3 vídeos. Cuesta muchísimo trabajo hacer, entonces yo solamente os pido, si es que os gustan, un like y un comentario. Con eso ya me doy por satisfecho. Y nada, amigos, ya he dicho esto, me despido de vosotros. Mañana viernes seguramente haga directo, así que atentos porque dejaré una notificación por ahí en YouTube y bueno, también en el grupo, ¿vale? Y ya con esto me despido de vosotros. Un saludo a todos, amigos. Chao.